La idea es terminar a las 7:30 para dejar un espacio para cerrar estas tardes que empezamos en el mes de diciembre y cerramos ahora. Lo que yo quería esta tarde compartir era pues algunas cosas sobre el estrés, cómo el estrés está asociado a la enfermedad y qué cosas pueden hacer las personas para manejarse con ese nivel de estrés. Hay una parte que yo tenía prevista y bueno, pues estamos reajustando tiempos y tiene que ver con cuáles son las necesidades espirituales y cómo influyen en la vida, las necesidades físicas, las psicológicas y las espirituales, y la resiliencia como un concepto que está apareciendo desde hace algún tiempo y que tiene que ver cómo las personas en situaciones de dificultad, cómo algunas de ellas son capaces de superar eso que está pasando. La palabra, la enfermedad como crisis, y el crisis de la palabra crisei, de la palabra griega crisei, dos acepciones: o me hundo en el problema o aprendo y tiro adelante con lo que me está pasando. Y la palabra resiliencia tiene un significado de cómo rebotar en la situación en la que estoy teniendo. La resiliencia viene del campo de la física y hace referencia a la capacidad que tienen algunos materiales, en concreto los guardabarros de los coches. Cuando tienen un impacto, antes de llegar a deformarse, lo que hacen es absorber el impacto y volver otra vez a la situación de normalidad que tenían, ¿verdad? Los cascos de los conductores tienen resiliencia, esa capacidad para absorber el golpe sin deformarse. Y desde hace algún tiempo se está planteando cómo las personas, a pesar de pasar por dificultades a veces muy serias, algunas personas son capaces de aprender de ahí. Y al principio, yo creo que fue la primera sesión, hablaba de cómo para algunas personas esas situaciones que pasan en la vida, algunas personas se hunden en ellas y otras personas son capaces de aprender y tirar adelante. Y yo me he encontrado, cuando he trabajado con personas con cáncer, algunas de ellas me han dicho: Antonio, esto que ha pasado en mi vida podrá parecerte una locura, pero si yo he aprendido mucho con lo que me ha pasado. Yo he hecho cosas que no habría sido capaz de hacer de no haber estado esta dificultad en mi vida. Yo no se la deseo a nadie, pero esto que me ha pasado me ha hecho que sea capaz de poner en marcha otras estrategias que yo ni siquiera pensaba que podría tener. Así que no me gustaría terminar la intervención de hoy, por lo menos sin hacer referencia a esa capacidad del ser humano, de cada persona. Y como personas que dicen: yo, si pasara por una situación o tuviera esta situación familiar o situación de enfermedad, me hundiría. Y como algunas personas, en lugar de hundirse, salen adelante, ¿no? El estrés viene de la física, de la construcción, viene de la ingeniería. Y es una palabra que utiliza Hooke, que era una persona que se dedicaba a hacer puentes. Era un ingeniero que hacía puentes. Y el que un puente aguante la carga de un camión tiene que ver con el material con el que está construido y tiene que ver con el desgaste que sufre de las fuerzas meteorológicas y del peso del camión. Así que el estrés, según antes se planteaba, cuando una persona tiene estrés es por lo que pasa,
Si alguien tiene muchas situaciones de estrés en su vida, va a estar muy mal. Y ahí están las escalas de Holmes y Ray, pero al final se ve que no es eso, y quiero ir al grano. El estrés tiene que ver con la suma de múltiples cosas, pero fundamentalmente tiene que ver con cómo la persona evalúa la situación. Y Lazarus, que es una de las personas que más ha trabajado con el estrés, hace esta definición del estrés, el resultado de una relación entre el sujeto y el entorno que es evaluado por éste como amenazante o que desborda sus recursos. Es decir, lo que está pasando no lo puedo soportar. Y es una evaluación. Es una evaluación, es algo que la persona se dice respecto de lo que pasa. Lo que pasa, yo hay veces que lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar. Lo que yo interpreto lo puedo cambiar siempre. Porque la interpretación depende de mí. Lo que sucede depende de... Bueno, a veces no depende de mí. Así que esta transparencia ya tiene algún tiempo, tiene desde el 77, 78, y entonces en el Hospital de San Pablo esta transparencia la utilizaba Teresa Piolach, era la persona de la que yo decía, con la que había estado trabajando y aprendiendo. Y ese estrés psicológico mantenido puede llevar a la desesperanza a algunas personas y actuar sobre el sistema límbico, que era el sistema del que hablábamos el otro día, el martes pasado, sobre el hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, y cómo esa actividad del hipotálamo hacía que el sistema inmunológico bajara, que la actividad inmunológica bajara, y que se alterara el sistema endocrino a través de la hipófisis, hubiera un aumento de células anormales, con lo cual se producía una mayor proliferación de células cancerosas o de otras enfermedades. Y cómo cuando la persona cambiaba su percepción de lo que estaba pasando, cómo cuando la persona deja de ser alguien pasivo y se convierte en alguien activo, empieza a plantearse a la persona que algunas de las cosas que hace pueden hacer que la persona esté mejor. Y si no curar la enfermedad, sí pueden hacer que la persona tenga cierta percepción de control. Y la percepción de control, comentaba la semana pasada, que aumenta nivel de estima y disminuye depresión. Cuando la persona piensa que hay algunas cosas que puede hacer, eso tiene un efecto importante sobre el lóbulo prefrontal y hace que aumente el sistema inmunológico, aumenta actividad inmunológica y disminuye el número de células anormales. Y probablemente no de esa forma tan directa, los trabajos de investigación que están habiendo ahora, cómo el estrés influye en las enfermedades, en el cáncer y en un gran número de enfermedades, nos permite poder manejarnos y ver qué es lo que yo puedo hacer con lo que me está pasando ahora. Cuáles son las cosas que a mí sí me permite hacer, ese poder saber cómo manejarme con este nivel de estrés y qué pasa cuando yo puedo bajar mi nivel de angustia. ¿Qué pasa cuando yo puedo aprender pues, habilidades sociales para poder hablar con alguien cuando tengo una dificultad y para poder poner límites y poder decir hasta aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice Lazarus? ¿Qué hacíamos cuando algo pasa? Cuando algo pasa, hacemos una evaluación primaria. En primer lugar, valoramos la situación. Decimos, esto es algo irrelevante, es algo agradable, o es algo estresante. Yo oigo un ruido muy fuerte, ahora afortunadamente los aviones ya no pasan por encima de las ciudades cuando atraviesan la barrera del sonido, está prohibido, pero antes los aviones atravesaban las ciudades. Cuando yo oigo un ruido muy fuerte, yo inmediatamente pongo en marcha la respuesta de atención, miro para el sitio, paro la respiración, las pupilas se dilatan, y miro que lo que pasa es el ruido que pasa, es un avión, no tiene más importancia, o alguien me dice, Antonio, te ha tocado la lotería, o resulta que pues te han traído un Mercedes ahí en la puerta para ti, ¿vale? Y digo, joder, qué bien, ¿no? Eso lo valoro como benigno. O puedo valorar la situación como estresante cuando hay una pérdida
alguien me dice, un familiar que yo quiero, se ha muerto. O resulta que ha habido un accidente y yo estoy con un brazo cortado. Es una situación de pérdida. Una situación de amenaza es cuando algo va a pasar. Me diagnostican una enfermedad y yo entiendo que esa enfermedad no es nada bueno, así que algo malo va a pasar. Entiendo esa enfermedad o ese diagnóstico como algo amenazante. O cuando miro al médico, lo que está diciéndome, algo no va bien. Y Lazarus hablaba de poder transformar la situación de daño y de pérdida o de amenaza en una situación de desafío. ¿Qué es lo que la persona puede hacer con esta situación que le está pasando? Con esto que está sucediéndole, ¿qué puede hacer? Y eso transforma a la persona en alguien. Esto es algo que le pasa, esta es la víctima. Pobre de mí lo que me está pasando. Este es el superviviente. Con lo que me está pasando, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si estoy mal, ¿qué puedo hacer para estar un poco mejor? ¿Cuáles son las cosas? Si hay algo que me preocupa, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo quedarme rumiando? ¿O puedo preguntárselo a alguien que sea capaz de acoger esa queja o esa dificultad? Y si al otro lado hay alguien receptivo, probablemente pueda aliviarme esa angustia. Y transformo ese miedo que tenía o esa dificultad en algo que yo puedo hacer. Y a lo mejor es posible que la persona con la que me encuentre delante, ella también tenga sus propias dificultades y la forma que me dé no sea la adecuada. De acuerdo, la respuesta que tenga no sea la adecuada, muy bien, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahí? Así que en la evaluación secundaria la persona valora lo que se puede hacer y lo que no, la eficacia de hacerlo y la efectividad, si es efectivo, y cuáles son las consecuencias de hacer A o B. Y esto lo hago así. Esto es un proceso que se tarda, muchísimo menos de lo que yo tardo en contarlo. Y a partir de ahí, a partir de lo que yo tengo, vuelvo a reevaluar y vuelvo aquí. Si el problema se ha resuelto, ya está. Si el problema no se ha resuelto, sigo haciendo eso. Y ese es el proceso que los seres humanos hacemos de forma automática ante las cosas. Así que Lazarus dice, lo que determina la naturaleza del estrés es la forma de apreciar de nuevo la valoración, cómo valora la persona lo que está pasando, cómo yo interpreto lo que está pasando y me doy cuenta de cuáles son los recursos que yo tengo. Es que resulta que no tengo habilidades sociales para colocarme en mi sitio y para poder decirle. Resulta que lo que hago cuando algo me pasa es callarme, o cuando algo me pasa me tiro al cuello y me como a la persona, y ninguna de las dos formas me ayuda a gestionar. Así que valoro mis propios recursos y valoro qué es lo que yo puedo hacer, y eso me permite gestionar. Esto ya lo vimos el otro día, así que no vamos a plantearlo mucho. La información llega a través de los ojos, a través de los oídos, a través de las sensaciones cinestésicas o propioceptivas, llega aquí, al tálamo. Y la persona dice, esto es un terremoto, algo malo pasa, va a pensar tal cosa. Y esa parte lo hace la corteza. Y la información llega, esa información de peligro, de evaluación de peligro, llega al hipotálamo, a la hipófisis, y llega aquí encima de los riñones, las suprarrenales, y lanzan distintas hormonas que hacen que todo el cuerpo se prepare para la lucha o para la huida. ¿Sí? El corazón me late más rápido, la tensión me sube, la sangre va a músculos largos. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es huir. ¿Dónde no va? La sangre va a órganos vitales, cabeza, corazón, pulmones y músculos largos. ¿Dónde no va? No va a mano, no me interesa hacer un trabajico fino, no va a los pies, no va a aparato digestivo, no va a aparato genital. Las personas en situación de estrés crónica tienen dificultades digestivas y tienen dificultades a nivel de relaciones sexuales, porque la energía no está puesta ahí. La energía está puesta en sobrevivir. Y ese sistema lo que me hace es sobrevivir. No me interesa comer ya comeré cuando esté tranquilo. No me interesa tener relaciones sexuales ya las tendré cuando esté tranquilo. Así que el estrés influye en el aparato digestivo y en el aparato genital. Pues claro, evidentemente. Así que
La información que llega, habitualmente, la mayor parte del tiempo, las personas perciben información, llega al tálamo, pensamos y llega a la amígdala. Y entonces nos sentimos de tal o cual manera. En situaciones donde hay mucha carga emocional, donde hay un terremoto, donde hay el diagnóstico de una enfermedad que puede ser importante para la persona, que puede poner en peligro su vida, lo que hay directamente desde aquí, la emoción. Así que directamente lo que hay es, a veces, es la emoción del miedo, o la emoción de la rabia, depende. Depende de cuál sea mi forma de gestionar las emociones. Y algo que es importante, y es una característica del sistema nervioso simpático, y quiero que sepan antes de seguir, el sistema nervioso simpático se activa ya sea el peligro real o se imagina. Es decir, a mí me da lo mismo que haya un terremoto, que se esté moviendo las paredes y que estén cayéndose cascotes del techo, como que yo piense que eso va a pasar. La anticipación o el peligro imaginado. ¿Sí? Así que se pone en marcha exactamente lo mismo. Eso no es voluntario, no tiene que ver con la voluntad. Así que no hace falta que uno diga, es que yo no quiero hacer eso. Es igual, no tiene mucha importancia. La otra característica es que se activa según una ley del todo o nada, es decir, o lanza o no. ¿De acuerdo? Y eso es independiente. El sistema nervioso simpático pertenece al sistema nervioso autónomo. Si fuera voluntario yo me moriría, porque ese sistema es el que regula la respiración, frecuencia cardíaca, todas las funciones digestivas, todas las funciones de eliminación. Yo no tengo que encargarme, yo me acuesto y sigo respirando toda la noche. De hecho, cuando yo nazco, lo primero que hago es empezar a respirar. El corazón ya está latiendo cuando estoy dentro del claustro materno, pero empiezo a respirar cuando nazco. Y si no respiro, matrona, pediatra, enfermera, todo el mundo corre. Porque si esa criatura se tiene un tiempo sin respirar, vamos a tener problemas serios, así que corre. ¿Sí? Y la respiración es lo primero que hacemos cuando nacemos, perdón. Lo último que hacemos antes de morirnos es dejar de respirar. Y durante toda la vida lo que hacemos es respirar. Por eso la respiración para algunas personas se constituye como un ancla para venirme al momento presente cuando mi atención está puesta en la cabeza. Cuando mi atención está puesta en lo que va a pasar, en lo que va a suceder, en lo que van a pensar, en no sé qué, la respiración es una forma que me permite venirme al momento presente y estar aquí ahora. Y salir del modo pensamiento que activa el simpático, me dé cuenta o no, y me vengo al momento presente de una forma bien consciente, porque yo sé que esa respiración me va a anclar. Y me vengo a lo que está pasando ahora, no a lo que yo pienso que va a pasar, porque lo que yo pienso que va a pasar activa sistema nervioso simpático, hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. Genera la respuesta de huida o de temor, la de lucha, o me puedo quedar paralizado ante una situación que yo percibo como estresante. Me pongo en lucha, huyo o me deja paralizadico. No me puedo mover. Así que verán que algo que a veces pasa en las personas cuando tienen una situación de mucho estrés es que se quedan paralizadas. No tiene que ver con la valentía ni con la cobardía, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cuál es el estilo que la persona utiliza cuando algo pasa. Como yo quiero pasar la presentación, no voy a dar toda la información que aparece ahora de cómo funciona toda la activación, no la voy a pasar ahora. Lo que sí quiero que sepan es que cuando hay dos tipos de estrés, un estrés agudo y un estrés crónico. El estrés agudo, una de las consecuencias que tiene a nivel físico es que produce fatiga, porque el cuerpo está activado día y noche. Así que algo que también afecta es al sueño, a quejas
Y problemas de dolores de cabeza, problemas de migraña, problemas intestinales, disminución del apetito, aparato digestivo, líbido, aparato genital. Y a nivel de conducta, respuestas de sobresalto. Las personas que están sometidas a un nivel de estrés muy alto lo que hacen es que cuando hay un ruido pequeño, saltan, ¿sí? Pegan un salto. Aparecen puntos de vista dogmáticos, un pensamiento repetitivo y tienen dificultad para la atención, para la concentración y por consiguiente para la memoria. Si no estoy atento a lo que hago, voy a tener bastantes dificultades para luego acordarme de las cosas. No puede ser de otra manera. Así que algo que también aparece en la culpa y algo que a mí me parece muy importante, una consecuencia del estrés, es que cuando la persona está con mucha situación del estrés, las personas tenemos, cuando hay un problema, tenemos una capacidad para resolver problemas. Cuando una persona está en una situación de estrés crónico, esa capacidad de resolver problemas se cierra. Y las personas dicen, es que no sé cómo hacer, o no veo cómo solucionar, o no veo cómo gestionar. Es que el estrés hace eso, cierra la capacidad que yo tengo para generar alternativas a los problemas. ¿Sí? Eso no significa que esté de ninguna manera, lo único que significa es que estoy con un nivel de estrés muy alto y lo que necesito hacer probablemente es bajar ese nivel de activación. Bueno, hay bastantes más emociones, pero no quiero comernos el tiempo ahí. ¿Con qué está relacionado el estrés? Está relacionado a nivel cardiovascular con problemas de hipertensión arterial, problemas de anginas y con problemas de infarto de miocardio, infarto agudo de miocardio. Son las iniciales. Esto es de formación profesional, esto es hipertensión arterial, angina y infarto agudo de miocardio. Problemas digestivos, gastritis, úlceras, espasmos del esófago, alteraciones en el tránsito, el síndrome del intestino irritable. A nivel de piel está relacionado con eczemas, con papilomas, con herpes, con dermatitis. A nivel de relaciones sexuales, acuérdense que decía que cuando está activado la sangre no está a nivel en la relación sexual y aparece dificultad en la penetración, dolor, impotencia, frigidez o problemas de eyaculación precoz. Y en todo el aparato locomotor, tensiones musculares, dolores, lumbalgia, dorsalgias. Se está planteando dentro de la fibromialgia cómo está relacionado los dolores con la situación de estrés de la persona que sufre esa enfermedad. Y cómo cuando la persona es capaz de bajar ese nivel de activación, algunos de los síntomas que tiene la persona se alivian. Se alivian. También a nivel respiratorio, con el asma, con acúfenos, con pérdida de audición, con ruidos en los oídos, con vértigos. Vale. Esto es una curva de Yerke-Thompson. Cuando yo planteo el estrés, ¿qué es lo que habría que hacer? No estar nada de activado. Si el estrés es tan malo, si produce tantos efectos, tendría que estar no activado. Si no tuviéramos esa capacidad de responder, probablemente habríamos sobrevivido como especie. Habríamos muerto, desaparecido como especie, quería decir. Es gracias a esa activación que nos permite defendernos de los tigres, de los animales más grandes que nosotros, que nos permite manejarnos con situaciones de las que no seríamos capaces de hacer. Así que Yerke-Dodson hacen una curva de una U invertida, donde cuando la persona está muy poco activada, el rendimiento es nulo. Cuando la persona está muy activada, activadísima, el rendimiento también es nulo. Imagínense un estudiante que tiene un examen dice, oye, tampoco hay que estresarse, ¿vale? Porque el estrés me han dicho que no es bueno, así que no hay que estresarse. ¿Cuándo el examen? ¿La semana que viene o el mes que viene? Pues vale, pues ya estudiaré. Porque me han dicho que no hay que estresarse. Probablemente el rendimiento de esa persona no tendrá ningún estrés, pero el rendimiento que tenga sea nulo. ¿Sí? Porque no hay que estresarse.
Si me estreso tanto que me como las uñas, no por aquí, sino por aquí, probablemente la activación, el rendimiento también sea nulo. ¿Cuándo mi rendimiento es máximo? Cuando la activación es media. ¿Cómo yo puedo hacer para manejar esa activación a niveles donde el rendimiento sea máximo? Eso es lo que me interesa esta tarde, en este tiempo que nos queda. El estrés me indica que hay un problema por resolver, activa el organismo, se generan alternativas y se prueban las alternativas, me ayuda a gestionar, me prepara al cuerpo para resolver problemas, me permite resolverlos, con lo cual hay un aumento de la estima y un aumento en el estado de ánimo. Aumenta la percepción de control que tiene la persona. Yo hay algunas cosas que puedo hacer con lo que me está pasando. Que tiene repercusiones en la salud, que produce cambios medibles, que se puede aprender a manejar con el mismo. Son 3 ideas que yo quería compartir. Un sistema es el simpático, el otro es el parasimpático. El parasimpático lo que hace es conservar y restaurar la energía. Cuando la persona, después del terremoto, el organismo lo que hace es, ya se ha pasado, hago una evaluación de los daños, pues el edificio se ha caído, pero a mí no me ha pillado, estamos todos bien, bueno, vale. Entonces lo que hace es que vuelve a la situación al nivel que tenía antes de esa situación de estrés, así que lo que hace es, vuelve a conservar y hace lo contrario que hacía antes. No lo voy a meter a poner porque antes no lo he puesto, no lo vamos a poner ahora. Lo que hace es, en definitiva, volver al cuerpo a la normalidad. Me permite bajar ese nivel de activación. Me permite bajar la activación al nivel que tenía de medio, donde mi rendimiento es el máximo, el mayor. ¿Y cuáles son las técnicas que actualmente se propugnan, que ayudan a reducir el estrés? Pues la relajación, la desensibilización sistemática se hace en laboratorio, entonces no me interesa mucho, el feedback tampoco, la hipnosis. Aquí, técnicas de respiración o técnicas de reeducación respiratoria, no está puesto, pero pueden ponerlo. Aprender a reeducar la respiración. Ya sabemos respirar desde que nacemos. Si observan a una criatura pequeña cuando haya nacido y observan cuando la mamá está cambiándola en el vestidor, verán lo que hace el abdomen. La barriguica, miren lo que hace. El abdomen hace esto, ¿verdad? Parece, hay un fuelle, ¿verdad? Así que la criatura sabe respirar. ¿Qué es lo que hacemos conforme nos vamos socializando? Vamos haciendo una respiración cada vez más torácica. Algunas veces cuando estamos en situaciones de mucho estrés, hacemos una respiración muy superficial. Muy superficial. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para aprender a manejarme con el estrés, para bajar esos niveles de ansiedad? Respirar. Quiero que pongan los pies en el suelo. Ya saben que el movimiento se demuestra andando y lo que uno hace, lo que uno aprende, lo que uno ve y lo que uno oye se queda muy poquito, así que lo que uno aprende, lo que uno hace, lo que uno aprende. Quiero que pongan la espalda lo más derecha que puedan. Sepárense lo más que puedan de manera que no tengan la espalda apoyada en el respaldo. No tengan la espalda apoyada en el respaldo. No la tengan. Sepárense del asiento lo que tengan que separarse, de manera que su espalda esté bien derechica. Dejen que las piernas estén bien apoyadas en el suelo. Y no quiero que cierren los ojos, quiero que tengan los ojos abiertos. Y quiero que pongan su mano, la derecha o la izquierda, encima del ombligo. Y quiero que se den cuenta de ese ligero movimiento del abdomen. No quiero que lo fuercen la respiración, no quiero que fuercen ni que hagan que la respiración sea ni más superficial ni más profunda. Simplemente dense cuenta como la mano va saliendo y entrando.
dense cuenta de los ruidos que hay. Muy bien. Pueden ver lo que ven. Y en cuanto descubran que la atención está puesta en el pensamiento, en lo que tengo que hacer ahora cuando terminemos, en lo que voy a decir antes de terminar, en qué es lo que le voy a decir a Aurora y al doctor Aguilar antes de que nos vayamos, me doy cuenta que es el pensamiento y lo que hago es volver a la respiración. Y vuelvo a la respiración una y otra vez. Y me vuelvo a dar cuenta como la mano, igual que si fuera una tabla de madera encima de una ola, la mano va arriba cuando la ola sube, la mano va abajo cuando la ola baja. La tabla de madera se mantiene encima de la ola. Me doy cuenta incluso como oigo los pitidos de eso. Y a pesar de que esto esté apagado, sigue funcionando por libre. Muy bien. Y dense cuenta cómo el aire entra y sale. Se trata de hacer este ejercicio sin valorar, sin juzgar. Cada vez que me doy cuenta que estoy en el pensamiento, vuelvo la atención al abdomen, a la mano. Si quieren pueden darse cuenta de cómo está la espalda y cómo está su cabeza en relación a la columna. Dense cuenta de los hombros y dense cuenta de la respiración. Este es un ejercicio que van a poder hacer cuando quieran, donde quieran. Es un ejercicio que a veces está asociado, después de hacerlo, al bostezo. Cuando tengo ganas de bostezar, dejo que el bostezo aparezca. Y me permito bostezar lo que tengo ganas. Cuando bostezo, sistema nervioso parasimpático se pone en marcha. Baja la activación, ¿sí? El desperezarme por las mañanas, cuando me despierto, es un ejercicio buenísimo. No verán a ningún gato que esté acostado, que salga corriendo sin desperezarse. Si pasaran 30 ratones por delante de él, primero se despereza y después sale por los ratones, ¿sí? Estando quieto no se pone en marcha. Primero él se despereza bien, desperezaico, y después ya sigue en marcha, ¿sí? Así que cuando estiro, voy estirando los músculos, voy estirando el cuerpo. El cuerpo puede estar encogido y yo puedo tenerlo encogido, los músculos, preparándome como para un terremoto en cualquier momento. Les recuerdo que aquí en Murcia los terremotos aparecen cada 10 o 15 años, así que hace poco que ha dado uno, no es muy previsible que dé ahora, ¿vale? Así que mientras no da, no necesito estar en tensión como si fuera a haber un terremoto. Así que aquí en la fisiológica, en las técnicas fisiológicas, la relajación y la reeducación en respiración. A nivel cognitivo es todas las cosas que yo me digo, todo lo que yo interpreto con lo que está pasando, y el poderme decir boqueco, boqueco, una cosa detrás de la otra, cómo sé como un elefante. Son técnicas de autoinstrucciones. Son técnicas donde lo que yo hago es bajar mi nivel de exigencia, bajar ese nivel de exigencia. Y aprender pues técnicas de inoculación del estrés, trabajando habilidades sociales, entrenamiento en relajación, entrenamiento en resolución de problemas, bueno. Y a nivel conductual, las habilidades sociales, y cuando yo consigo algo que realmente era importante para mí, poder decir, vale, Antonio, he conseguido tal cosa que yo quería hacer, enhorabuena, adelante. Refuerzo lo que me lleva a estar en la salud. Y dentro de las técnicas psicológicas de tercera generación se incluyen dentro de ellas la conciencia plena, la técnica de las terapias de aceptación y compromiso,
que hacen el hincapié en poner la atención en el momento presente sin juzgar. Una característica es la aceptación de lo que está pasando ahora, el no juicio, y una característica que es la compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión conmigo mismo. Son bastantes más aspectos, pero esos serían los aspectos como más importantes, más fundamentales, y baja niveles de ansiedad. Hay una clínica de reducción del estrés en Massachusetts, del doctor Kabat-Zinn, donde están trabajando más de 30 años y se emplea, pues, están utilizándolas en enfermedades crónicas y en montones. Pues, se trabaja fundamentalmente, pues, con distintas enfermedades, con distintas patologías. Si una persona decide cuidarse y vivir, va a necesitar reconocer cuáles son las señales de las necesidades que están sin atender, necesidades a nivel físico, psicológico, espiritual, poder identificarlas, poder actuar de forma conscientemente, reconocer cuáles son las causas de tensión, qué es lo que me está pasando ahora, y poder actuar. Y una persona sabia es una persona que se conoce a sí misma, que conoce sus capacidades, pero también conoce sus dificultades y sus debilidades y su fuerza y las habilidades que tiene y las carencias que tiene. No es alguien perfecto. Es alguien que tiene cosas que le gustan y cosas que no. Tiene una serie variada de intereses y distintas fuentes de satisfacción. Y responde de formas distintas a distintos estímulos. Y algo que es importante es que reconoce y acepta que los demás no son como ella es. Aunque a mí me gustaría que las personas funcionaran de la manera como yo lo hago, yo puedo aceptar que otras personas se comporten de formas distintas. Y eso me hace que, como no pongo la energía en cómo tendrían que ser las cosas, eso me permite utilizar la energía que tengo para vivir, para el día de hoy. Me permite utilizar mi energía para la vida, para esta vida que estoy viviendo ahora. No para la vida que tendría que haber vivido, no para la vida de cómo va a ser o de cómo será, sino cómo es ahora. Así que el darme cuenta de lo que me pasa, de cuáles son mis necesidades, mis deseos, cómo mis formas de comportamiento, cómo yo hago, cómo me relaciono con las demás personas. Y de nuevo, el aspecto de ver cada una de las cosas que me pasan en mi vida como una posibilidad de aprender. Es solo una posibilidad, no es obligado. No lo tomen como una obligación, es solo una posibilidad. Algunas personas lo hacen y otras personas deciden que no, y las dos tienen todo el derecho del mundo a verlo como una posibilidad o a no querer verlo y enfadarse con el mundo. Yo puedo estar enfadado con el mundo, ¿quién me lo va a impedir? Pero cuando estoy metido durante gran parte del día en una emoción, eso también tiene consecuencias y es importante que yo sepa eso. Así que formas de gestionar el estrés, el perdón. El perdón, el trabajar el resentimiento, no a un nivel ético, sino el perdón como una gestión a un nivel psicológico. El resentimiento, cuando estoy en dificultad con alguien, ¿a quién creen que le hace daño? Así que algo que yo puedo hacer para liberarme de esa carga es poder aprender a liberarme de eso. Utilizar actitudes asertivas en lugar de actitudes agresivas o pasivas, aprender a decir que no, a poner límites, habilidades sociales, es esto. Marcarse objetivos o logros, si los estilos de vida son causas del estrés, modificarlos, cubrir las necesidades no cubiertas, establecer equilibrio y armonía en mi vida.
esta vida que están viviendo ahora no la van a volver a vivir. El día de hoy tampoco. Yo tampoco. Yo decido cómo vivir este día de hoy. Yo decido cómo hacerlo. A nivel cognitivo, se nos queda en el tintero todo el trabajo con las emociones, con el pensamiento, los tengo, debo, horrible, terrible, tendría, debería, ¿verdad? Lo que van a pensar, lo que va a pasar, todo ese tipo de cosas que me llevan a, que me generan estrés. Poder utilizar pensamientos que me lleven a la salud. Y algo que yo me encuentro, cuando las personas salen de ese tole-tole, algunas personas me dicen: Antonio, estoy cantando. Y bailando. Y estoy bailando. Así que el entusiasmo, el sentido del humor, no olviden el sentido del humor como una forma para manejarse con el estrés. No lo olviden. Aquí sí está la gestión psicológica, la relajación, los ejercicios respiratorios, la meditación, el yoga, la oración, el tai chi, la hipnosis, qigong, cualquier ejercicio que quieran poner que les es capaz de armonizar la cabeza y el cuerpo. A nivel emocional, expresar emociones de una forma asertiva, poder expresar y terminar situaciones pendientes y liberarme del rencor y de la rabia. A nivel espiritual, encontrar sentido a las dificultades. A algunas personas les es importante qué sentido tiene lo que está pasando en mi vida ahora. ¿Qué sentido tiene? En lugar de por qué me pasa lo que me pasa, ¿para qué me pasa lo que me pasa? Poder encontrar significado y utilizar ejercicios de silencio, aprender a anclar la atención o bien en la respiración, o bien en una palabra, o bien simplemente prestar atención a sensaciones físicas que nota mi frente ahora, que está notando la nariz, que noto en los ojos, que estoy oyendo. ¿Qué sensaciones tengo en la boca? En un artículo de primero de este año, la meditación encuentra que es útil para la salud cardiovascular, reduce la activación del sistema nervioso simpático, reduce la liberación de hormonas, el cortisol y la adrenalina, que ya le decía que activaban todo ese sistema. Reduce la tensión, está viendo baja la sistólica en casi 5 y la mínima en 1,5. Normaliza frecuencia cardíaca y mejora el control del estrés, de la rabia, de la depresión y la hostilidad. La hostilidad como lo que hacemos cuando estamos enfadados, ¿sí? Hay un artículo de la APA, de la Asociación de Psicólogos Americanos, que dice cómo manejar la rabia antes de que la rabia la maneje usted. Cómo manejarse con la rabia antes de que la rabia le maneje a usted. Y la espiritualidad, como lo que le da significado y sentido a la propia vida y le dirige a uno hacia la trascendencia, esa aspiración profunda del ser humano a una visión de la vida que integra, conecta, trasciende y le da sentido a la existencia. La capacidad de trascender las realidades de funcionamiento de uno, física, sensorial, racional y filosófica, a fin de amar y ser amado dentro de la propia comunidad, para de nuevo dar significado a la existencia y manejarse con las exigencias de la vida. La espiritualidad como algo que no necesariamente tiene que expresarse de una forma religiosa. La espiritualidad como aquel aspecto del ser humano que aparece a veces en situaciones
donde la persona considera algo crítico en su vida, en situaciones de enfermedad, en la muerte de alguien importante o en mi propia muerte. Es un aspecto que emerge en ese tipo de situaciones. Y si emerge significa que está ahí. Significa que está ahí. Cuando en el año 76 hablábamos de espiritualidad, algunas personas se sonreían porque decían, ¿qué pasa? Ahora no vas a hablar de religión. Y es que la espiritualidad es algo de cada ser humano, no importa que practique una religión o no la tenga. ¿Cuál es el significado que tiene mi vida para mí? ¿Qué sentido tiene? Y para Laura, lo que conforta a las personas en el proceso de morir no es sino el estado de armonía y de paz interior que adquieren independientemente de cuál sea el camino que la persona haya elegido. Fruto de la evolución particular de cada uno y la apertura de un nuevo sentido hacia lo desconocido, dice Benito hace 6 años. Asociado a momentos de gran sufrimiento, de duelo, de muerte, como les decía, y también está asociado a momentos de gran felicidad y de amor. Contacto con la belleza, con el arte, con la naturaleza, con la pertenencia al grupo, con la contemplación. Y el personal que acompaña, es importante que sepa que algunas personas que pasan por ese tipo de situaciones de enfermedad grave tienen ese emerger de esa parte espiritual y el acompañar no es dirigir, ni es adoctrinar, ni es inocular creencias, ni es hacer psicoterapia, ni es ayudar a huir de la experiencia del sufrimiento. El acompañamiento espiritual es estar con la persona, en condición de igualdad, en la postura del cuidador herido. Yo tengo mis propias heridas y estoy aquí cerca de ti, con las tuyas ahora. Desde esa condición humana, desde esa condición de limitación que tiene el ser humano, intentando conectar con las necesidades, con la capacidad y con las dificultades de la persona. Los ingredientes pues no son muy distintos de cuando uno tiene que acompañar. En el nivel psicológico es la confianza, la presencia y la atención activa, es la escucha activa, es la compasión. Cuando hablo de compasión, no estoy hablando de lástima. La lástima lleva a una actitud pasiva por parte de la persona y por parte del que acompaña. Pobre de ti, qué desgraciado. Esa es la lástima. Cuando hablo de compasión, la acepción más hermosa de la palabra amor es lo que yo entiendo por compasión. Darme cuenta de que yo soy limitado y con mis limitaciones estoy viviendo y con mis limitaciones acompaño al otro. Así que me doy cuenta que tengo dificultades y que tengo habilidades, claro, y que tengo cosas que me gustan y cosas que no. Y desde ahí salgo y desde ahí estoy con el otro, ¿vale? Así que la compasión lo que hace es poner la fuerza en la otra persona, en estimular los propios recursos que tiene la persona a la que estoy acompañando. No la incapacito, al contrario, la estimulo. La empatía, que no era ponerme en el lugar del otro, sino poder estar cerca del otro, poder darme cuenta cómo estoy, cómo está, y poder reconocerlo, poder identificar la emoción del otro sin identificarme con la emoción del otro. Y eso es un trabajo que no es de un día. Y es de aliviar el sufrimiento del otro. La conciencia plena, 4 cosas: disminuyen los síntomas psicosomáticos, aumento de la capacidad para relajarse, reducir los niveles de dolor y aumento en el manejo del mismo, incrementa la energía y el entusiasmo por la vida, para aumentar la autoestima, para aumentar la eficacia, para hacer frente al estrés a corto y a largo plazo. Miren dónde está ahí. Estrés, dolor crónico, cefaleas, enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, depresiones recurrentes, en problemas de ansiedad y de pánico, trastornos de sueño, fatiga, en oncología. Ella le decía que estaba relacionada con las terapias de tercera generación. Esas terapias subrayan la importancia de mejorar la relación con nuestra experiencia interna. ¿Cómo estoy ahora?
¿Cómo estoy ahora? Y la resiliencia, del latín resilio, volver de un salto, rebotar, dentro de la psicología que se encarga de trabajar con personas en dificultades, exclusión social, personas con dificultades, cómo se planteó en psicología social cómo críos que pertenecían a familias muy desestructuradas a nivel social, padres con drogadicción, con prostitución, salían hijos que estaban funcionando. ¿Cómo era posible que alguien que tenga una familia tan desestructurada siga adelante? Así que un fenómeno común que se enfrentan entre personas que se enfrentan a experiencias adversas y que surge de funciones y procesos adaptativos normales del ser humano. Y cómo a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles o de traumas, la persona sigue proyectándose en el futuro, sigue funcionando. ¿Cómo es que no me hundo? ¿De dónde sale la fuerza de esa persona? ¿Dónde la tiene? No hay nadie que la tenga que poner, ya está ahí. Ya está ahí. Esa es la resiliencia. La resiliencia lo que favorece es la seguridad en uno mismo, la propia capacidad de afrontamiento, el apoyo social, tener un propósito significativo en la vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Paso o vivo? Y darme cuenta que yo puedo influir en lo que pasa en mi vida y lo que pasa a mi alrededor. Y creer que puedo aprender de las experiencias positivas y también de las negativas. ¿Qué puedo aprender de lo que está pasando ahora? Podríamos tirarnos 3 horas más. Pero lo importante que quería decir del estrés ya está. Lo que quería compartir respecto de la resiliencia y de las necesidades espirituales también está. Así que yo estoy encantado de haber estado aquí. Daros las gracias a vosotros dos por ese trabajo de cuando nos vimos la primera vez para que esto fuera a ser posible, y ahora, esta mañana me planteaba, y eso que nos planteamos, hoy es el último día de los 8 que nos hicimos ahí, ¿no? Así que reconocer vuestro trabajo para que las personas que están aquí estén aquí. Ha habido un trabajo de infraestructura, de mover cielos y tierra, de trabajar con muchas dificultades. Y yo creo que algo que es importante es reconocer ese esfuerzo. El esfuerzo de compaginar las necesidades de las personas que acuden al centro y de las personas que están trabajando en el centro, yo creo que es algo que podría identificar dónde están las dificultades. El hecho de que alguien tenga una mala contestación en un momento, es verdad que puede arruinar la labor de todo un hospital. Es verdad. Y cómo hacer que eso no pase. Y cómo hacer que las personas, en lugar de estar quemadas, puedan darse cuenta de las dificultades y qué es lo que no funciona y qué es lo que sí funciona. Yo creo que eso es lo hermoso. Si el grupo recoge eso y las personas que estáis llevándolo sois capaces de llevar eso a otra gente, yo creo que será algo excelente, porque el trabajo ya habrá merecido la pena las 4 por 8, 32 horas que están aquí sentadas, ¿sí? Después de estar trabajando durante todo el día y moviéndose todo el día y con familias. Así que yo lo único que me queda es darle las gracias a vosotros por haberme invitado a estar aquí y al resto por estar aquí y haber acogido esa demanda y esa sugerencia, ¿sí? Gracias.